Bueno, yo quería empezar esta charla mostrando esta portada de Economist del 2017. Ese fue el año donde los datos empezaron a valer más que el petróleo. Si se dan cuenta, si vamos y nos miramos las compañías más grandes del mundo, hace 20 años, ninguna de las compañías era de tecnología, ninguna de las compañías era de información, ¿cierto? O sea, pues estaba Microsoft y de resto todas eran farmacéuticas, empresas petroleras, empresas que producían vehículos, etcétera. Si las miramos hoy, de las 10 empresas más grandes solo hay una que no es de tecnología, ¿listo? Y un ejemplo que me gusta mucho como para contar esta historia es Moneyball. Moneyball es una película que habla pues sobre un caso de la vida real, que fue un equipo de béisbol que utilizando analítica logró ser exitoso. Entonces, ¿cuál es la historia que nos cuentan? La historia que nos cuentan es, había un equipo pequeño con ciertas limitaciones que empezó a utilizar analítica, que retó el status quo y que haciendo eso gana. ¿Listo? ¿Contra quiénes estaban compitiendo? Estaban compitiendo contra los equipos de béisbol tradicionales. Eran equipos que tenían mucho presupuesto, que eran muy grandes, que buscaban jugadores de formas tradicionales, que tenían unos scouts que iban a las universidades y miraban quién era el mejor jugador, el que corría más rápido, el que bateaba más duro, y por eso pagaban mucho dinero para traerse a esos jugadores experimentados. Pero resulta que ellos eran pues un equipo pequeño, eran el equipo con menos presupuesto de toda la serie de béisbol. ¿Y qué hicieron? Usaron analítica, encontraron cuáles eran esas variables más importantes para hacer que los jugadores les ayudaran a ganar. ¿Listo? Con eso ya no necesitaban los scouts tradicionales y podían escoger a esos jugadores que los scouts tradicionales no iban a escoger, ¿cierto? Podía ser el gordito que bateaba duro, o quién sabe qué características especiales, pero lo importante era que cumpliera ciertas cosas por las que los scouts no estaban mirando. Y obviamente los podían contratar más barato, relativos pues con el presupuesto que tenían. Cuando vamos, o sea, yo lo que quiero con esta historia es que miremos cuáles fueron las diferencias reales entre lo que hizo este equipo que ganó, lo que hizo los Oakland A's, con lo que hicieron el resto de los equipos. Entonces, la pregunta es, cuando estos equipos utilizaron analítica, ¿lo pudieron hacer porque utilizaron datos nuevos? La respuesta es no. Béisbol es uno de esos deportes que tiene estadísticas desde hace 100 años, son públicas, todo el mundo tiene acceso a los mismos datos. O sea, no fue que ellos empezaron a conseguir datos de forma diferente. De pronto fue que utilizaron métodos estadísticos que nadie había usado, que eran secretos y que podían hacer cosas especiales. No, ellos utilizaron unas regresiones logísticas, que son métodos que existen hace más de 100 años. Listo, de pronto tenían el poder computacional para utilizar estos métodos y nadie más había podido. No, esos métodos existen antes de los computadores, se pueden hacer con lápiz y papel. Tal vez es que nadie había hecho eso. Tal vez es que a la aplicación de estos métodos, específicamente ese problema, ellos fueron los primeros en hacerlo. La respuesta es tampoco. 20 años antes ya había publicaciones por académicos donde decían que esas variables eran las variables más importantes para los jugadores. Entonces, la conclusión de esto es que los datos no son los que toman las decisiones. Esto era conocimiento que ya había, métodos matemáticos que ya existían, todo ya existía. La única diferencia es que acá hubo alguien que fue capaz de tomar la decisión. ¿Listo? Los datos por sí solos no nos dan valor, los datos por sí solos no son los que hacen crecer a las organizaciones. Son las personas que están en las organizaciones las que son capaces de utilizar esos datos para llevarlas hacia adelante. La analítica es un problema de liderazgo, ¿cierto? Si no tenemos la voluntad de utilizar lo que nos digan los datos, si no consideramos que tomar bien las decisiones son un problema, pues tomar las decisiones basadas en datos es un problema de negocio, los datos solos no van a poder hacer nada. Listo, ¿cuáles son esas formas en que la analítica nos puede generar valor? Por un lado nos habilitan a
hacer cosas, como veíamos ahora, nos permite tomar decisiones automáticas, nos permite tener acceso a los datos en tiempo real, nos permite hacer muchas cosas que antes probablemente no las estábamos haciendo. Nos permite ayudar a idear cuando entendemos los datos, cuando tenemos modelos que nos explican cuáles son las variables más importantes, podemos tal vez encontrar mejores soluciones a los problemas que hemos tenido. Y muy importante también es que nos permite evaluar, nos permite saber cómo las decisiones que estamos tomando en el negocio son decisiones que sí están llevándonos a alcanzar las metas que tenemos. ¿Cuál es el proceso de analítica? El proceso de analítica tiene una base en los datos. Obviamente, si no tenemos datos, pues poco podemos hacer, nos toca empezar a construirlos. Después empieza un momento de exploración en donde la idea con esto es cómo entiendo los problemas. O sea, yo empiezo a explorar los datos, empiezo a entender el problema que tengo, empiezo a saber qué fue lo que pasó. Y después un proceso de modelado, que es ese proceso donde yo ya empiezo a pensar qué es lo que va a pasar, cómo explico los datos automáticamente, cómo puedo hacer algo que sea capaz de tomar una decisión automática. ¿Listo? Y por último, y probablemente lo más importante, es la acción. Detrás de la analítica puede haber muchas matemáticas, mucha tecnología, muchas cosas, pero si esto no se lleva a la acción, no fue más que un ejercicio académico. ¿Listo? Si como empresa no somos capaces de llevar las decisiones que estamos tomando y las cosas que se están construyendo a algo que afecte el negocio, fue un ejercicio académico, puede que haya sido muy interesante, pero nada más. La analítica es de todos y todos somos responsables de que esto llegue hasta el cliente. Listo, pero ¿cómo puede utilizar analítica? ¿Cierto? Porque entonces, claro, hablamos de todos estos términos, de todas estas historias, pero ¿cómo realmente puedo empezar a utilizarla? Entonces, primero que todo, existe la analítica descriptiva. Y la analítica descriptiva me ayuda a entender qué pasó, pero qué pasó es una cosa súper importante si yo quiero ser una organización que es data driven, pues que es impulsada por los datos. Si yo quiero que todas mis decisiones yo pueda revisar cómo estás yendo, yo necesito poder ver qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Una forma muy fácil de hacerlo es mantener indicadores en tiempo real donde yo tengo obviamente unos objetivos, tengo unos resultados que quiero alcanzar y puedo ir viendo cada una de mis acciones cómo van moviendo esos resultados. ¿Cierto? Por ahí la frase es: lo que no se mide no se cambia. ¿Listo? Entonces esto lo que nos permite hacer es poder tener esas mediciones como yo las quiero tener, poder mirar los problemas, poder entender qué ha pasado para poder saber dónde los puedo aplicar. ¿Y me ayuda cómo? Me ayuda haciendo pues bien analítica descriptiva, yo puedo hacer buenas comparaciones, puedo entender qué pasó y puedo entender qué es cuáles son los datos que me cambian de un lugar a otro, que además de que me ayuda a tomar decisiones, me ayuda en los siguientes pasos de la analítica que siguen. Después viene la analítica predictiva, que por el nombre se entiende como predecir el futuro, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo predecir que alguien va a ser cliente mío? ¿Cómo yo puedo predecir cuál es el siguiente producto que va a comprar uno de mis clientes? ¿Cuál va a ser, no sé, cualquier cosa que yo pueda predecir? ¿Listo? Y por eso la imagen es cosas como mágicas, pero en realidad pues esto no tiene nada de magia, esto en realidad detrás es únicamente matemáticas y en algunos casos es matemática muy complicada, pero lo más importante de esto es que aunque la matemática para hacerlo es muy difícil, desde el punto de vista de los líderes, la intuición es muy sencilla. Y eso es lo importante. Lo importante, o sea, aunque necesitamos el talento que sea capaz de aplicar esto, de construirlo, de hacerlo, desde los líderes lo importante es que tengan el entendimiento de qué es lo que se puede hacer, cómo se puede usar y para qué lo vamos a usar. Les quiero explicarles un poquito la intuición de esto. Esto pues académicamente es analítica predictiva académicamente es lo que se conoce como machine learning. Y esto no es más que tener unas variables predictoras, que son variables que yo tengo,
porque yo tengo un histórico de qué fue lo que sucedió. Yo tengo, por ejemplo, si quiero predecir si un cliente va a comprarme o no, yo puedo saber cuáles son los datos socioeconómicos de la persona, yo puedo entender el comportamiento. Este es un cliente que ha venido muchas veces, que fue la primera vez que venía, cosas por el estilo, y tengo una variable de salida. Esa variable de salida es lo que yo quiero obtener con el negocio. Yo quiero saber si va a ser un buen cliente, si el cliente vino hoy pero ya no va a volver. Yo quiero tomar decisiones al respecto. O en recursos humanos si va a ser un buen vendedor, si va a ser, no sé, lo que estoy buscando. ¿Listo? Y Machine Learning lo que hace es encontrar esa función matemática entre esas variables iniciales y las variables y la variable que yo estoy buscando de negocio. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hace. Y obviamente esas funciones matemáticas, pues al no ser magia, se equivocan, ¿cierto? Van a haber errores. Y lo importante también desde el punto de vista de las personas de negocio, de los líderes que van a tomar decisiones con eso, es saber cómo manejar los errores. Un error pues clásico es lo que pasa con los exámenes médicos que nos hacemos, ¿cierto? O sea, ¿qué costo tiene, por ejemplo, si yo tengo un examen de cáncer, que para probar si alguien tiene o no tiene cáncer, qué costo tiene yo equivocarme? Equivocarme por los dos lados, diciéndole a alguien que no tiene cáncer que sí tiene cáncer, o por el otro lado equivocándome a alguien que tiene cáncer y decirle que no tiene, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser muy importante desde el entendimiento de negocio, saber que eso, me puedo equivocar en eso, para saber cómo valorar esa función matemática y para saber cómo la puedo utilizar en el negocio. Además de esto está la analítica causal, que es entender por qué pasaron las cosas. Entonces, básicamente es cómo llegar a buenas conclusiones, cómo tener un camino para llegar a buenas conclusiones y cómo hacer que mis decisiones de negocio sean, que cada paso que dé sea un paso seguro. Listo. Y muy importante es poder distinguir entre esas buenas y malas decisiones, y quiero que miremos un ejemplo. Supónganse esta situación, nosotros nos damos cuenta que le estamos enviando muchos emails a los clientes. Los clientes se quejan de nosotros, ¿cierto? Y dicen, esta empresa está enviando muchos correos electrónicos. Cuando miramos qué pasa con esos clientes, también vemos, mientras más emails le enviamos a los clientes, esos clientes más nos compran. Yo creo que cualquiera de ustedes se puede imaginar esta discusión en donde uno de ellos dice, no, tenemos que seguir enviando esos emails porque obviamente para nuestra empresa es mucho más importante los ingresos que generan esos clientes que el cliente esté un poquito aburrido o no. Por el otro lado, otro dice, no podemos hacer eso. La satisfacción de los clientes es muy importante en el largo plazo, eso se va a ver reflejado. Si hoy estamos haciendo algo que los molesta, obviamente después van a dejar de comprar. Pero ¿qué pasa si yo les digo, venga, esa conversación ni siquiera se debió haber tenido en cuenta, esa conversación nunca se debió haber tenido? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esto no es lo que está pasando, si esa conversación no tiene sentido? Y hay una cosa muy importante en la ciencia y es que la correlación no es causación. Que dos variables estén correlacionadas, o sea, que cuando yo vea que envío muchos correos, también veo que hay muchas compras, no quiere decir que la cantidad de correos que yo envíe es la causa de la otra. Y un ejemplo de esto es este gráfico. Este gráfico lo que me muestra es la correlación tan grande que hay entre la cantidad de helados que se come la gente con la cantidad de ataques de tiburones que hay. Yo creo que nadie en su sano juicio va a dar una explicación convolucionada que diga cuando la gente come helado, obviamente se vuelve más sabrosa para los tiburones y los tiburones los muerden más, ¿cierto? Esta gráfica es específicamente pues, de países donde hay estaciones, que obviamente en el verano también hay más ataques de tiburones porque la gente se mete más al mar, ¿cierto? Entonces, siempre que haya una discusión, si llegue a una conclusión, deberíamos preguntarnos por el fondo de esa causación. O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿podría ser al contrario? ¿Podría ser que simplemente porque un cliente nos compre más, yo le mando más correos? O sea, cada que me hace una orden, entonces yo le mando un correo de confirmación, como tiene más productos conmigo, entonces le mando más correos. O sea, puede ser que es al revés. Puede ser que le estoy mandando más correos es porque es un cliente que me genera más ingresos. O tal vez es lo que veíamos en el otro. Tal vez en el otro caso puede haber una tercera variable. Puede ser que así como el verano puede haber una variable latente que es la que me explica
los dos comportamientos que estoy observando. O tal vez puede ser porque no tiene nada que ver, o sea, puede ser simplemente por azar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como líderes o como personas de negocio para poder tomar esas buenas decisiones? Y la respuesta a esto es que necesitamos una cultura de experimentación. ¿Listo? Y les quiero hablar de cómo funciona la cultura de experimentación en Netflix. En Netflix, los grupos trabajan totalmente separados, inclusive hay grupos que están replicados donde tienen los mismos objetivos, los mismos resultados que tienen que cumplir. Y ellos lo que hacen es que son libres de sacar cosas a producción que lleguen directamente a los clientes, pero no a todos los clientes inmediatamente. Ellos lo que hacen es, ellos desarrollan algo, construyen algo para los clientes, a una porción pequeña de los clientes les llega a eso y ellos pueden probar con eso que lo que hicieron sí va en el camino a los resultados que quieren alcanzar. Cuando eso pasa, cuando se dan cuenta que sí, lo que hicieron mejora los resultados que quieren alcanzar, eso llega a producción inmediatamente. Ahí no hay una cadena de mando, ahí no hay, o sea, literalmente no hay nadie que pueda evitar que eso le llegue a todos los clientes. Y pues para que ustedes sepan, cada que abren Netflix, ustedes están siendo conejillos de indias de los experimentos de ellos. Aproximadamente 6 o 7 cada que prenden Netflix. Ellos literalmente todos los días están corriendo alrededor de 600 experimentos distintos. Y pues el mensaje nuevamente es que la analítica es un problema de liderazgo y de visión, que somos los líderes los que tenemos la responsabilidad de que esto se use. Muchas gracias.